Hoy hablaremos de una de las películas más aterradoras y polémicas de todos los tiempos. Una historia marcada por tragedias, accidentes y sucesos inexplicables. Algunos dicen que fue simple coincidencia, otros que algo mucho más oscuro se escondía detrás de cámaras. Acompáñame a descubrir la maldición del exorcista. Un gran día para un exorcismo. Una serie de accidentes extraños, muertes trágicas y sucesos inexplicables comenzaron a perseguir al elenco y al equipo del exorcista, despertando una pregunta escalofriante. ¿Estaba la película maldita? Antes de entrar en detalle, quiero darte una pequeña advertencia de spoilers por si aún no has visto la película. Warner Brothers encontró la casa perfecta para grabar, pero tuvieron que construir una réplica del interior para poder acomodar las enormes cámaras y el equipo de filmación. En este set, que era una copia exacta del interior de la casa, ocurrió algo muy extraño incluso antes de que comenzaran a grabar. A las 2:30 de la madrugada de un domingo, una paloma logró colarse al estudio y voló directamente hacia una caja eléctrica. La pobre paloma murió electrocutada y esto provocó un cortocircuito o como le llaman un arco. Inmediatamente se desató un incendio que se extendió rápidamente destruyendo casi todo el set, excepto una sola habitación, la habitación de Regan, la niña poseída. Sí, justo la habitación donde se llevaría a cabo el exorcismo dentro de la película fue la única que no se quemó. ¿Coincidencia? Debido al incendio, la producción se retrasó 6 semanas. Después del incendio, un carpintero que estaba ayudando a reconstruir el set se accidentó con una sierra giratoria y terminó cortándose el dedo pulgar. Otro miembro del equipo, un técnico de iluminación, trató de apartarse cuando una lámpara cayó, pero el aparato le cayó en el pie y le cortó un dedo del pie. Y no solo el set en Georgetown tuvo problemas. En la escena inicial del exorcista, aquella que ocurre en el desierto, fue filmada realmente en el desierto de Irak. El plan original era grabar en primavera, cuando el clima era más templado, pero los permisos y las inspecciones del gobierno iraquí causaron retrasos y la filmación comenzó hasta mediados de julio, la época más calurosa del año. Se dice que las temperaturas alcanzaban hasta 130 grados. Varios miembros del equipo se enfermaron por la calor y sufrieron disentería. Si no sabes qué es, búscalo. No es algo agradable. También hubo casos de deshidratación severa, calambres y golpes de calor. La estatua del demonio Pazuzu, que aparece en las escenas iniciales, debía ser enviada desde Los Ángeles hasta el set en Irak, pero se perdió en el camino. En lugar de llegar a Bagdad, terminó en Hong Kong. Y bueno, no soy experta en geografía, pero creo que esas dos ciudades no están precisamente cerca. Corrígeme si me equivoco. Ahora pasemos a algunas cosas extrañas que le ocurrieron a los actores. Jason Miller, quien interpreta al sacerdote, fue abordado por un sacerdote real antes de que comenzaran las grabaciones. Jason nunca lo había visto, no lo conocía, pero este sacerdote se le acercó, le dio la mano y le dijo: aquellos que revelan al diablo por el embaucador que es, él buscará vengarse o intentará detenerte antes de que lo desenmascares. Y dicho eso, simplemente se dio la vuelta y se fue. Y eso no fue lo único extraño que le pasó a Jason Miller. Su hijo menor estuvo a punto de morir cuando un motociclista lo atropelló. Lo curioso es que el niño dijo que la moto salió de la nada. No la escuchó, no la vio venir, simplemente ¡boom! De un momento a otro lo golpeó. Afortunadamente sobrevivió, pero estuvo muy cerca de perder la vida. Ellen Burstyn, que interpreta a la madre de Regan, sufrió una lesión permanente en la espalda durante la filmación. Hay una escena donde Regan lanza a su madre al suelo y el golpe que ves fue real.
El arnés falló y Ellen realmente gritó de dolor. Ese grito no fue actuado, pero el director pensó que la toma quedó tan realista que decidió dejarla en la película. Ellen tuvo que guardar reposo durante semanas. Linda Blair, quien interpretó a Regan, tenía solo 11 años y también sufrió lesiones en la espalda a largo plazo. Linda era lanzada violentamente en la cama con un arnés durante las escenas en las que el demonio la posee, pero en una de esas el arnés se rompió. Desde entonces sufrió problemas de espalda crónicos. También se rumoreó que Linda tuvo un colapso nervioso, algo muy poco común para una niña de su edad. Y hablando de accidentes, otro momento desafortunado, aunque algo gracioso, fue cuando Jason Miller terminó cubierto de sopa de chícharos que simulaba el vómito del demonio. El tubo que debía lanzar el vómito estaba mal alineado y en lugar de ir a su pecho, le explotó directo en la cara, ojos, nariz, boca, todo. Su reacción de asco es completamente real y claro, el director dijo, perfecto, déjalo así. Pero los sucesos trágicos no pararon ahí. El abuelo de Linda Blair murió poco después de que iniciaran las grabaciones. Un camarógrafo asistente perdió a su bebé que nació sin vida. El técnico que había bajado la temperatura del set para las escenas del exorcismos murió poco después de grabar esas escenas, porque sí, esa respiración visible de los actores era real, no eran efectos especiales. Un conserje fue asesinado a tiros y Jack McGowan, quien interpretaba el director en la película, murió de influenza poco después de terminar su parte. Ni siquiera alcanzó a ver el estreno de la película. Y menos de un mes después, la actriz Vasiliki Maliarios, quien interpretaba a la madre de Padre Karras, también falleció. Su personaje de ella fallece en la película también. Después de tantas muertes, el director William Friedkin decidió bendecir el set. Llamó a un sacerdote para bendecir el lugar, los actores, el equipo, básicamente a todos los involucrados. La bendición pareció ayudar, al menos por un tiempo. Pero cuando la película se estrenó, la llamada maldición volvió con fuerza. Friedkin aseguró que al revisar las cintas notó dobles exposiciones sobre el rostro de Linda Blair, como si hubiera otras caras superpuestas. También dijo que escuchaban voces extrañas en momentos donde no debía haber sonido alguno. Otros miembros del equipo afirmaron haber visto imágenes inexplicables en el material grabado. Y hablando de sucesos raros, uno de los más escalofriantes fue el del técnico de rayos Paul Bateson. Él aparece brevemente en la película cuando la madre lleva a Regan al hospital. Pues resulta que años después, este hombre fue arrestado por el asesinato de un crítico de cine llamado Addison Verrill. Addison Verrill no sería la única persona asesinada por Paul Bateson, pues Paul resultó ser un asesino en serie. Lo más perturbador es que Paul Bateson confesó haber tenido pensamientos homicidas desde que participó en la película y declaró, simplemente lo hice por diversión. 10 años más tarde, Mercedes McCambridge, la actriz que dio voz al demonio Pazuzu, porque cuando escuchan la voz del demonio a través de la niña, no es la voz de la niña, es la voz de Mercedes McCambridge. Pues Mercedes también vivió una tragedia. Su hijo asesinó a su esposa y a sus 2 hijas antes de quitarse la vida. Se descubrió que había estado desviando dinero a nombre de su madre y en un acto de desesperación se cree que tomó esa terrible decisión. Y cuando El Exorcista se estrenó por primera vez en Roma, Italia, muy cerca del Vaticano, ocurrió algo escalofriante.
El cine estaba situado justo entre dos iglesias y el día del estreno se esperaba un clima soleado, pero de repente una tormenta eléctrica cayó justo sobre el área. Un rayo incluso impactó una de las iglesias, haciendo que un crucifijo de 400 años cayera al suelo, apenas evitando a la multitud que hacía fila para entrar. Y claro, muchos hemos oído hablar de las reacciones extremas del público cuando la película se estrenó. Recuerda, en ese tiempo nunca antes se había visto algo así en el cine. Gente desmayándose, vomitando, saliendo corriendo del cine porque no soportaban lo que veían. Hubo demandas, una mujer se rompió la mandíbula al desmayarse y culpó a los mensajes subliminales de la película. Incluso se rumoraba que uno podía quedar poseído solo por ver la película. Warner Brothers terminó resolviendo fuera de la corte. Otra mujer sufrió un aborto espontáneo tras verla y también culpó a la película. Se reportaron casos de alucinaciones, comportamientos maníacos y hasta actos violentos atribuidos a la cinta. Un psicólogo de la época afirmó que aumentaron los pacientes con pesadillas horribles y con sueños donde decían que los demonios les hablaban. Y claro, después del estreno, la demanda de exorcismos se disparó. Hospitales recibían espectadores con vómitos, crisis nerviosas y alucinaciones. Muchos tuvieron que ser sacados del cine en ambulancia. Entonces dime tú, ¿crees que todo esto fue simplemente histeria colectiva? ¿O realmente el exorcista estaba maldito? O tal vez fue una larga cadena de desafortunadas coincidencias. Antes de terminar, quiero dejarte con una frase de Ellen Burstyn, la actriz que interpretó a la madre de Reagan. No se juega con ese tipo de material sin que se manifieste de alguna forma. ¿Tú qué opinas? Y si te gustan las historias donde lo inexplicable se cruza con lo real, suscríbete y activa el hechizo, porque cada semana exploramos un nuevo misterio aquí en Hechizo Paranormal.